tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de La Región al Mundo en su quinta temporada. En esta oportunidad queremos hablar acerca del fenómeno populista, desentrañarlo, conocer sus orígenes y también cuáles pueden ser sus posibles implicancias en el mundo, en nuestro país y por qué no decirlo también aquí en la región del Biobío. Tenemos muchas preguntas y queremos pasar a saludar a quienes nos acompañan en esta jornada. Óscar Landerreche, economista y académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por tu tiempo, por darte un espacio aquí en tu visita a Concepción y venir aquí a La Región al Mundo. Muchas gracias a ti, muy contento de estar acá. Efectivamente, y también saludamos a Paulina Astroza, directora del programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto también estar de nuevo por acá. Y hablar de populismo, que es un tema que, bueno, que está en boga hace mucho tiempo, uno de los temas también predilectos tanto de tu estudio como de tus últimas publicaciones, Óscar. Y me quedo contigo porque tenemos que partir quizás dando una definición, ¿no? Porque escuchamos que todo el espectro político se acusa de populista y se apunta con el dedo de que el otro es populista. Bueno, ¿quiénes son los populistas y dónde viene el populismo? Claro, la palabra populista en el mundo político se usa como una descalificación. Es un poco más frecuente desde la derecha hacia la izquierda, ¿no es cierto? Cuando a alguien de derecha no le gusta lo que la izquierda está diciendo, la acusa de populista. Se parece a lo que ocurre desde la izquierda con la palabra neoliberal, ¿no? Claro. Cualquier cosa que no les gusta es neoliberal, ¿no es cierto? Entonces, es una especie como de mentolatum que sirve. Entonces, no es un concepto útil de esa manera para hacer un análisis más económico, social y político. Entonces, yo lo que propongo en mi libro, en Chacota, que es el libro que saqué sobre el fenómeno del populismo y lo que le está haciendo las instituciones, es que el populismo, al menos como lo entiendo yo, es la composición de dos fenómenos. Uno es la demagogia, esto es el uso de la mentira activamente para... Prometer lo que no podemos cumplir. Prometer lo que no puedo cumplir, claro. Es el clásico, ¿no es cierto? El uso de la mentira como parte de la forma de hacer política. Y lo otro es el personalismo, o para usar un concepto más de la sociología, dado que estamos en un canal universitario, el cesarismo, ¿no? Y la idea es que las instituciones están tan corruptas, están tan deterioradas, que aparece un líder, ¿no es cierto?, carismático, que ofrece una relación, o digamos, profesa tener una relación directa con el pueblo y se salta las instituciones, ¿no es cierto? ¿César el primer populista? César es el primer populista, el primer cesarista, absolutamente. Claro. César, de hecho, hizo eso, dio un golpe de Estado, porque estaban corruptas las instituciones de la República. De ahí viene el concepto de cesarismo, que lo inventó un sociólogo venezolano a principios del siglo XX. Pero el populismo, como lo entiendo yo en mi libro, es la composición entre demagogia y cesarismo o personalismo. Y ese fenómeno es el resultado de instituciones que están funcionando mal, instituciones de nuestra democracia que están funcionando mal. De nuevo, en mi libro lo que yo propongo es una hipótesis de por qué están funcionando mal. Lo que yo creo que está pasando es que son tales los niveles de cambios que están ocurriendo en la tecnología y los efectos que esa tecnología está teniendo sobre los mercados laborales, de dinero, mercado de capitales, la empresa, las universidades, que las instituciones que conforman nuestro contrato social no están logrando dar cuenta de la sociedad y la cultura y la economía que ha surgido. Y por lo tanto crujen, no funcionan bien, ¿no? Y como no funcionan bien, la gente está descontenta con las instituciones porque no les responde. Y como no les responde, entonces aparece el líder populista por el lado y dice, no le hagan caso a estos políticos, a estas instituciones, soy yo nomás. Yo voy a arreglar los problemas directamente. Ese es el fenómeno del populismo como lo entiendo yo. Sí, y eso tiene mucho que ver, Paulina, con el discurso antiélite, que es así que es transversal. Sí, a ver, desde el punto de vista político, en parte comparto lo que dice Óscar, porque desde el punto de vista de la demagogia, todos los populistas son demagogos, pero no todos los demagogos son populistas. O sea, evidentemente hay que ir sumando otros elementos que vayan identificando lo que es el populismo. Por otro lado, no siempre los populismos, sobre todo el neopopulismo, digamos, desde los años 90 hasta ahora, que es lo que se ha estudiado principalmente en Europa, no siempre son líderes carismáticos. Generalmente sí son líderes carismáticos, claro, que tratan de representar esta voluntad popular de la cual ellos se sienten los únicos representantes. Y por eso que se saltan la representación. O sea, una de las características del populismo, como lo entendamos, es justamente que no les gusta la representación. Por eso que no les gustan los parlamentos. Y además, como no les gusta la representación, porque ellos entienden la expresión de una voluntad única, una voluntad general, ellos también deslegitiman a aquellos que opinan distinto, aun cuando hayan sido elegidos legítimamente, pero para ellos son ilegítimos, son corruptos, etc.
Y efectivamente el populismo es un concepto muy difícil de asir, porque la teoría también lo estudia a distintos puntos de vista, algunos lo estudian como estrategia, otros lo estudian como un discurso político, y hay un sector que lo estudia como ideología. Y yo soy más partidaria de la idea de entender el populismo como una ideología que entiende efectivamente un pueblo, este pueblo virtuoso, que no tiene fallas, y por otro lado tú te encuentras con una élite corrupta, traicionera, que ha despojado a ese pueblo de la soberanía popular. Y aquí surge este líder populista, este movimiento, partido, dependiendo de la evolución que tiene, en el cual dice, yo lo represento, olvídense de esa élite corrupta, y esa élite corrupta, como también es un concepto vago, los populismos lo llenan. Entonces, para algunos será la casta, como el caso de la izquierda radical en Europa, la troika, el caso de Syriza, hablan de esa élite con la que había que ir en contra, pero esa élite también puede ser, efectivamente, en el caso de la Unión Europea, es Bruselas, es la Unión Europea parte de esa élite corrupta. ¿Quién más es parte de esa élite corrupta? Los científicos, los académicos, los expertos, los jueces. En el caso del Brexit, o sea, hay una portada del Daily Express donde aparecía una foto de los 3 jueces y abajo decía el enemigo del pueblo. Esa élite se transforma en el enemigo. Y esos son elementos que evidentemente surgen, y ahí coincido absolutamente con Óscar, del mal funcionamiento o la deficiencia de la democracia representativa liberal. Y ahí surge el iliberalismo o este Estado iliberal que justamente el neopopulismo, especialmente en Europa, defiende hoy día y ataca a las instituciones democráticas porque estiman que está corrupta. Y ese es un poco la parte del escenario de amenazas o desafíos que tiene actualmente la democracia en el mundo. Sí, Óscar, y desde ese punto de vista, tomamos el populismo también como un fenómeno con raigambre política y también con una materialidad que la podemos observar hoy día, ¿no? Con determinadas también presidencias, con mandatos que son de ese carácter que uno puede identificar, con el caso de Trump es quizás el más significativo, pero ¿qué sucede con este fenómeno que tú lo retrotraes incluso en la época del César? ¿Alguna vez se ha mantenido a raya? ¿En qué momento hay emergencias populistas? ¿Eso tiene que ver con ciclos democráticos cuando emergen liderazgos populistas, por ejemplo? Claro, la mirada larga que yo propongo en Chacota es que las sociedades van sufriendo las consecuencias de los cambios tecnológicos y económicos a lo largo de la historia, ¿ya? Y cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, viene una revolución tecnológica que deja obsoletas las instituciones anteriores. Esto es muy antiguo en la sociología o en la economía clásica, el pensamiento marxista, por ejemplo. La idea de que hay algo que es un modo de producción, decían los marxistas clásicos, un modo de producción que determina el tipo de política que tú tienes, ¿ya? Entonces, un Marx, un Engels te decía que la sociedad antigua feudal era una sociedad básicamente agrícola. Y la agricultura tiene ciertos requerimientos en términos de la política y por lo tanto esa sociedad feudal agrícola generaba la estructura de poder feudal, ¿no es cierto?, lores, qué sé yo, aristócratas, terratenientes, básicamente. Pero después, cuando tú pasas a una economía industrial, esa estructura queda obsoleta y no da cuenta, y por lo tanto hay un momento en que la sociedad se da cuenta que no sirve eso, lo desafía, y muchas veces eso termina en cosas violentas, termina en guerras civiles, revoluciones, etc., y se converge a un nuevo contrato social, a un nuevo pacto social. Yo creo que esto ocurrió muchas veces, es parte del proceso de evolución de las constituciones, de la institucionalidad, es muy normal. Lo que corresponde hacer es, primero, pensar si es que uno está de acuerdo con que eso es lo que está ocurriendo hoy, que lo propongo yo, pero no tiene por qué ser verdad. Y si uno cree eso, bueno, entonces uno tiene el desafío de intentar administrar esa transición para que sea lo más benigna, lo más virtuosa posible, lo menos violenta posible, lo menos generadora de incertidumbre, ¿no? Porque la historia también nos enseña que en las transiciones, ¿no es cierto?, en que surgen estos populismos, desafían, se destruyen las instituciones para luego reconstruirlas, la gente sufre, y casi siempre sufre más la gente más débil, ¿no es cierto? Entonces, es un fenómeno normal, es natural en la evolución política, es lo que está pasando
en muchos lugares del mundo. ¿Podemos tener confianza entonces en la capacidad de la democracia también de regenerarse o de absorber este fenómeno y también de cierta forma dar un paso adelante y no dos para atrás de pronto cuando hablamos de populismo? Yo creo que se puede, yo creo que tenemos las herramientas para hacerlo, pero no está para nada garantizado. No es como que ocurre automáticamente por generación espontánea, eso no es así. Está en la responsabilidad de los ciudadanos de Chile y en los líderes de este país en conducir estos procesos de cambio de una manera benigna. Y yo no tengo la impresión de que estemos en eso ahora. Yo lo que veo es más bien una clase política y una élite empresarial enfrascadas en una exacerbación del discurso radical, en una descalificación mutua muy fuerte, que no sé si conduce al tipo de soluciones que queremos. ¿Qué rol juegan en los partidos, Paulina, en ese escenario? También miremos la escena global, ¿no? Porque también se habla de la crisis de la democracia, pero muchas veces la crisis de democracia tiene que ver con la crisis de los partidos, ¿no? ¿Qué está primero, qué viene después y de qué forma también se le abre la vía a los liderazgos populistas, ¿no? O sea, yo creo que está absolutamente unido. Y parte de la responsabilidad también, tanto en Chile como en el exterior, ha sido de los partidos políticos. En el caso europeo es muy claro. Los partidos tradicionales, fundamentalmente lo que es el partido o la familia popular europea y la socialdemocracia, que son los que han construido la Europa desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Bueno, evidentemente los periodos de vacas gordas, que fueron los primeros 30 años, sobre todo de la integración, claro, funcionaron muy bien, crearon un estado de bienestar que respondía. Pero después, cuando justamente se han produciendo una serie de cambios y ese estado ya no da la satisfacción a las necesidades de su población, bueno, empiezan los problemas. Y evidentemente esto se tensiona mucho más en periodos de crisis. Crisis económica, crisis política, crisis migratoria, crisis de identidad o la policrisis que está viviendo actualmente la Unión Europea, en el cual es multidimensional y por eso están tan complicados hoy día. O sea, miramos, por ejemplo, de 2008 en adelante, ¿no? Ahí una serie de eventos, se intensificó, ¿eh? Sí. La verdad es que la crisis venía de antes, una serie de otros factores, pero evidentemente desde el 2008, cuando Europa, la crisis económica que parte de los Estados Unidos llega a Europa le cuesta salir, de hecho no ha salido, estaba viendo un poquito levantando la cabeza y ahora los índices económicos vuelven a marcar de manera preocupante, sobre todo en Alemania, evidentemente que te da un escenario y en las cuales donde las instituciones no respondieron o no como las personas querían. Entonces, en el sur de Europa se da fundamentalmente que en Europa tradicionalmente de los años 90 en adelante lo que había habido era un auge del populismo de ultraderecha. Pero del 2008 en adelante se empieza a ver también un populismo de la izquierda radical. Y eso se explica evidentemente por el fenómeno de lo que fue la crisis económica, las medidas de austeridad, por eso que identifican a la Troika, que el Banco Mundial, la Comisión Europea y la Eurozona, que en el fondo impusieron medidas de ajuste. Entonces aparece como esta élite corrupta que siempre gana, que salvaron los bancos y no fueron a apoyar a la población. Y eso se intensifica en estos periodos. Súmale el hecho que el 2015 se vive el periodo más crítico de la crisis migratoria. Entonces viene esta idea de que están invadiendo, que vienen a atrapar tu cultura, que te van a instalar una mezquita al lado de tu iglesia católica, que era la tradición cristiana en Europa. Entonces todos esos fenómenos, ¿qué es lo que empieza? Claro. Se empiezan a intensificar. ¿Y qué es lo que hacen los populistas? Justamente es polarizar, exacerbar los miedos, porque aquí funcionamos mucho en base a emociones, a lo que tú sientes como que te está atacando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Exacerbas ese miedo, polarizas, el diálogo no existe, enfrentas, y evidentemente en eso los partidos políticos tradicionales no han sabido hacer frente a esa crisis. Entonces, hay un estudio muy interesante, unos profesores que hicieron, que estudiaron 3 países de América Latina, 3 países de Europa, y compararon de qué medida el populismo que llegó de alguna manera a ser incluso gobierno, cómo afectó las instituciones democráticas. Por ejemplo, en el caso europeo estudiaron en Austria, estudiaron en Italia. En el caso de América Latina estudiaron a Ecuador, a Bolivia y a Venezuela. ¿Cuál fue el resultado de esa investigación? Que en la medida en que fueran democracias de mayor tradición, con instituciones más fuertes, con partidos políticos más fuertes, con una cultura cívica más democrática, resistieron de mejor forma el populismo que llegó al poder. O sea, la propia institucionalidad fue frenando. En cambio, en el caso de América Latina, donde no tenían tradiciones fuertes, donde los partidos estaban debilitados, y sumado ya al caso más paradigmático de Venezuela, sí hubo una afectación a la democracia, y eso sí hubo con partidos políticos débiles, y ya la situación de Venezuela es la más clara. Entonces,
Entonces es importante cuidar la democracia justamente para que no sea caldo cultivo de los populismos que destruyen finalmente la democracia. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que seguir hablando de populismo, pero también corresponde hacer una breve pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía. A la vuelta seguimos hablando de populismo aquí, en De la Región al Mundo. Te invito a que interactuemos y formes parte del Estelar. Comenta en tus redes sociales con el hashtag EstelarTVU para que estemos más cerca. Estamos recargados con entrevistas potentes y profundas que marcarán la agenda. Acompáñanos de lunes a jueves a las 21:50 y los viernes a las 22:30 en el Estelar de TVU. It's the beginning of the end. You might as well set fire to your friends. Seguimos haciendo De la Región al Mundo. Hablamos de populismo con Paulina Stroze y con Óscar Landerreche. A quien me quedó pendiente una pregunta del primer bloque. Óscar, ¿quiénes son los populistas en Chile? Bueno, yo creo que hay un ejemplo muy concreto que afecta a esta región de lo que hemos estado hablando y que es bien importante tratarlo y tiene que ver con el proceso de generación de los gobernadores regionales. Fíjate lo que ocurrió ahí. Lo que ocurrió es que la sociedad y la economía chilena se han desarrollado y las regiones se han desarrollado en los últimos 30 años. Y por lo tanto, el modelo de gobierno centralizado clásico chileno, ¿no? Chile siempre ha predominado esa manera de organizar el territorio y la nación, quedó obsoleto. Entonces, aparece la necesidad de constituir gobiernos regionales, ¿ya? Sin embargo, como todos sabemos, la manera en que se hizo esto fue, por decirlo en buen chileno, con las patas, digamos. Esto se hizo colocando la carreta antes de los bueyes. El mundo político vio la posibilidad de generar otro cargo, votaron que existiera un gobierno regional, pero no le dieron ni una atribución, ¿no es cierto? Y en este momento, a menos que haya una ley bien pronto, los gobernadores regionales los van a elegir y tienen que básicamente mendigarle al presidente de la República las funciones y las atribuciones presupuestarias que tiene. Lo que se va a prestar para cosas maravillosas, como por ejemplo que aquellos gobernadores que son del partido político del presidente o presidenta de cualquier momento van a conseguir más atribuciones que los que no, por ejemplo. O aquellos que sean más amenaza desde el punto de vista político, quizás les van a recortar. O sea, vamos a colocar algo que debería ser un derecho de las regiones, a tener un cierto grado de autonomía presupuestaria para generar un plan de desarrollo regional, lo vamos a convertir en un juego desinstitucionalizado de política. Ahí tú tienes una aplicación muy concreta de cuando queda obsoleta una institución, pero aparece una solución populista. Solución populista es, generemos un cargo, casi que un cargo definido para un líder carismático. Eso es. Dividir la región del Biobío y crear la región del Ñuble también es una... Yo sé que eso genera como... Yo me he dado cuenta que es una herida abierta aquí. Está muy pronta. Pero te puedo decir una cosa, cuando uno entrega a su hija a un matrimonio, llora, ¿no? El papá llora, pero tiene que dejarlos volar, digamos. Sí, bueno, el exintendente decía que no era precisamente que se acababa un matrimonio, sino que era como el hijo que se iba de la casa. El hijo que se iba de la casa, pero después de un tiempo uno se da cuenta que siguen al lado, y que uno los sigue queriendo. Pero queda pendiente, ¿quiénes son los populistas? No, yo creo que más que decir este o este otro populista... porque te pueden acusar de vuelta también, porque eso es lo que va a suceder. Obviamente, o neoliberal también me dicen, dependiendo del caso, ¿ya? Entonces, no, más que eso es decir que el fenómeno del populismo se nos está metiendo y lo que estoy tratando es de dar un ejemplo en el cual una cosa que es muy importante para esta región, la constitución de un gobierno regional, está pésimamente hecho. Perdón, la elección de gobernadores regionales es en un año más. En un año más. Ya se están perfilando, mira,
Y ya se están perfilando en esta región candidatos y candidatas a gobernador regional que son candidatos a un gobierno que no existe. O sea, cuando uno se entrega a este tipo de política, tiene consecuencias, les aseguro que tiene consecuencias. Todavía se puede arreglar, ¿eh? Yo creo que todavía se puede arreglar y creo que el Parlamento debiera darle prioridad a pasar las leyes necesarias para que se le dé estructura a los gobiernos regionales, o si no puede ocurrir lo siguiente, que es lo clásico también. Se generan muchas expectativas respecto de un gobierno regional, se constituye, fracasa porque no tiene atribuciones o porque es preso de esta politiquería de quién es cercano al presidente y quién no, y por lo tanto se deslegitima, y se deslegitima la regionalización. Yo creo que las personas que están preocupadas de la regionalización debieran estar alarmadísimas de que tengamos en este momento, en un año más, una elección de gobernadores regionales sin atribuciones. Puede ser una victoria pírrica haber logrado esa legislación. Ojo con eso. Pero no solamente atribuciones, ¿eh? Yo creo que es un tema también de recursos. Porque tú puedes tener atribuciones y no tienes los recursos. Claro. En el fondo también el manejo de recursos, y evidentemente estamos preocupados, porque va a ser una disputa entre un gobernador regional elegido directamente por los ciudadanos de la región, con un delegado presidencial con recursos y con atribuciones. Entonces, ¿cómo se va a dar esa disputa aquí? Va a ser complicado. Y en ese contexto, y no en este escenario populista, ¿dónde está el liderazgo? No, porque tiene que haber una contracultura, tiene que haber alguien que vaya en contra de la corriente, cuando la voz predominante es una voz populista, ¿no? Mira, yo creo que en general lo conversamos en un capítulo anterior, en que efectivamente en general estamos faltos de liderazgos en el mundo. O sea, yo creo que estamos, y una de las razones por las cuales las crisis también se han ido intensificando es la falta de liderazgo. Falta de liderazgo en el sentido que tú tienes una visión y proyección del proyecto que va más allá de las próximas elecciones. Va más allá de que si vas a ganar o no vas a ganar, digamos, la próxima disputa electoral. Esa falta de visión, sobre todo eso cuando tú ya miras, claro, cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando más de una visión de Estado a largo plazo, es lo que está faltando. Está faltando en el mundo. O sea, algunos en Europa, que a lo que más me dedico, claro, veían aquí en Angela Merkel, era la última que demostró en algún momento que adoptó medidas impopulares, no populistas, sino que impopulares, pero porque tenía una visión de cómo había que gestionar una crisis en un momento determinado, que le trajo costos políticos, pero que salvó el euro, pero que salvó la integración en su momento. Y por otro lado te encuentras con otros líderes que no les importa lo que vaya a pasar, siempre y cuando ellos quieren cumplir su objetivo a corto plazo, y lo vemos en el Brexit. O sea, hoy día Boris Johnson es el ejemplo más claro de aquel líder que no importa la proyección del Reino Unido en el mediano y largo plazo. O sea, no le importa que el Reino Unido va a tener una pérdida de influencia política, económica, estratégica. A él le importa que el 31 de octubre él va a sacar, sí o como sea, al Reino Unido de la Unión Europea, y con el costo enorme que le están diciendo todos los informes económicos, desde los informes del Banco de Inglaterra hasta los expertos. Entonces, y ahí surge el líder en que te dice, o voces en que te dicen como el actual, no me acuerdo qué cargo tiene el gobierno, un cargo muy importante en el gobierno de Boris Johnson, que es Michael Gove, que dice, oiga, la ciudadanía está harta de los expertos. El sentido común es lo que vale. Entonces, claro que estamos en un escenario vacío de liderazgo, cuando escuchamos también muchos líderes acá que dicen, no, si lo importante es el sentido común. O sea, olvidémonos lo que dicen la estadística, olvidémonos lo que dicen los expertos, olvidémonos lo que dice, vamos a ver lo que la gente quiere. Y muchas veces eso que la gente quiere, manipulado con la información, con las noticias falsas, con el manejo de estas emociones, y claro que falta ese liderazgo y esa visión que te plantee temas que son impopulares, pero que son necesarios como proyección política. Sí, lo que pasa es que eso nos gana votos a veces, y ese es el problema, porque para poder gobernar bueno, hay que ganar con votos. salvo Angela Merkel, que también la tuvo muy complicada para formar gobierno, pero... Sí, pero, claro, está ahí, ¿eh? O sea, también uno no puede asegurar que Angela Merkel vaya a llegar al término del periodo del 2021. Cuando sí. tiene su coalición, hay unas elecciones el 1 de septiembre, justamente en dos estados federados que son muy importantes, que es en Sajonia y en Brandenburgo, y según la encuesta, en uno de ellos, Alternativa para Alemania, la ultraderecha, va a sacar el 25%. Entonces, ese escenario a Angela Merkel se le sigue complicando, y con un socio, que es la socialdemocracia, que cada día le está yendo peor en las elecciones. Y la socialdemocracia dice, ¿por qué no está yendo tan mal? Porque vamos en coalición con la CDU,
Dejemos a la CDU que se la arregle sola y busquemos nuestro propio proyecto. Entonces tampoco sabemos cuánto va a durar Angela Merkel, si realmente va a terminar el mandato. Entonces está complicado. Y buscando ejemplos internacionales, Óscar, por ejemplo, la misma guerra comercial, ¿no? Cuando un discurso populista se transforma también en política de Estado y genera una afección global, es el quizás de los mayores síntomas y de los más preocupantes, ¿no? de las afecciones del populismo, en el caso de la disputa Estados Unidos y China. Claro, ese es el surgimiento del nacionalismo económico en Estados Unidos es un fenómeno, bueno, para los chilenos es muy complicado y lo estamos viviendo, ya estamos viviendo consecuencias económicas de eso. Hay algo que tiene bien particular la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y es que China es un país que, bueno, no es una democracia, entonces tiene una capacidad de generar respuestas con decisión que no puede una democracia. O sea, por ejemplo, China hizo la retaliación que le hizo a los aranceles de Trump fue que subió los aranceles de los productos que se producen en las zonas donde votan votantes de Trump. Y hay un mapa que uno puede ver, que ha circulado en los medios económicos, en que muestra así como comuna por comuna, por decirlo, county por county, y son más los aranceles chinos a los productos donde había más votación de Trump. Y le pegó, pero a la línea de flotación total. Entonces, meterse en una guerra comercial con una potencia que tiene capacidad de hacer una jugada estratégica de ese nivel de precisión es de una torpeza muy grande. Y ahora lo que vemos es al presidente Trump tratando de salirse dignamente de esto. Ahora, como los chinos son bien pragmáticos en esto, probablemente van a estar dispuestos a que él salve cara un poquito. Porque así son estas cosas, ¿no es cierto? Pero esto fue un autogol gigantesco que se metió Estados Unidos y el presidente Trump. Digamos, si él no hubiera hecho esto, con las rebajas tributarias que había hecho y el auge económico corto, 2, 3 años que hubiera generado, tendría ganada la elección. Tendría ganada la elección, pero posiblemente debido a que decidió hacer una guerra comercial, la pierde. Ahora, el problema para nosotros los chilenos es que nosotros somos por vocación una economía abierta, somos un país pequeño, así que no hay manera. Claro. Y a nosotros nos afecta directamente el comercio internacional. Yo lo veo en el mundo del cobre, que aprendí a conocer en mi periodo en Codelco. Hay mucho pesimismo, muchísimo pesimismo. Estuve hablando con varios de la gente que no las veía desde que salí de la compañía, hace como 2 años que no los veía, gente del mundo del cobre en Chile y que han estado en los seminarios internacionales, y hay un giro muy malo. Y yo creo que eso empieza, y eso rápidamente se convierte en que se detienen inversiones, en que se aplazan inversiones, ¿me entiendes? Y claro, uno dice, bueno, la minería, sí, pero la minería es la minería, la industria de la construcción que le provee servicio de construcción a la minería, la industria del transporte que transporta a los mineros. Muchos viven aquí en Conce, los que trabajan allá en Calama. Eso se empieza a acabar, empieza a afectar la industria de la logística. Pero escuchamos ese debate, Óscar, de qué tenemos que hacer en ese contexto entonces como país. ¿O está ausente o solamente nos quedamos quizás en el lamento? Es que yo creo que en lo que estamos ahora es que como decayó el escenario internacional por la guerra comercial, y además interiormente la estrategia del gobierno actual fracasó, digamos, que era una estrategia clásica de centro-derecha: bajar impuestos, desregular el mercado laboral y detener la regulación ambiental. Eso por la razón que sea, porque el Parlamento, lo que tú quieras, al final las excusas aquí no sirven para nada, ¿ya? Las dos cosas fracasaron. Vemos que el gobierno lanza paquetes reactivadores, pero son paquetes bien tímidos y bien normales. No tienen nada de malo los paquetes reactivadores, está súper bien, es el tercero que han tirado, van en 3. Pero lo que está ausente acá, que nos permitiría enfrentar el fenómeno más global, lo que está ausente es una estrategia de desarrollo más clara, ¿ya? Piensa en lo siguiente, aquí en Concepción, ¿cuál es la estrategia de desarrollo de la región del Biobío? Bueno, existe, el problema es que nadie la conoce. Mira, hay una estrategia regional de desarrollo. Claro, pero ojo con esa estrategia regional de desarrollo, porque son puros titulares. Estoy a favor del bien y en contra del mal. Son lineamientos. Son lineamientos, así como nos gustaría tener turismo, pesca, forestal y que las ciudades sean bonitas. Eso no es una estrategia, eso es una declaración, es un conjunto de deseos, es una lista para el viejito pascuero. Una estrategia es cómo se hace eso, cómo el Estado actúa de una manera y los privados para que eso ocurra. Eso no es una estrategia. Entonces, en Chile no tenemos estrategia de desarrollo.
Y la manera de enfrentar una situación de incertidumbre internacional económica como la que estamos viviendo es teniendo una estrategia de desarrollo, y para eso tenemos que cambiar el tipo de conversación política que está ocurriendo en Chile, en particular en mi sector, en la centroizquierda, que somos los llamados a proponerle al país una estrategia de desarrollo que haga conversar el crecimiento económico y el empleo con la equidad, la inclusión, el medio ambiente. Conversar, no romper la relación entre esas cosas, sino hacerlas conversar. Perfecto. Bueno, Paulina, 30 segundos porque ya estamos al cierre. ¿Cuál es la reflexión entonces frente a este llamado de atención y de la ausencia de liderazgos también? Bueno, ¿de dónde viene la respuesta? Sí, o sea, yo creo primero, junto al cómo que dice Óscar, es el para qué y por qué. O sea, uno tiene que pensarse, tanto como universidad, como región, como país, por qué uno quiere hacer determinada cosa, hacia dónde uno quiere ir, para poder decir cómo. Y efectivamente nos falta eso. O sea, hacia dónde va Chile, más que ir salvando la situación del día a día. ¿Qué proyección queremos tener? ¿Qué modelo de desarrollo queremos tener? ¿Qué regiones queremos tener? Yo creo que eso falta muchísimo diálogo, mucha discusión, ideas, contenido. No estamos yendo en la pura tema comunicacional. Y lamentablemente cada día más yo veo que se está entrando solo en el eslogan, solo. Y lo otro, que ojalá no sigamos en ese sentido, es la descalificación. Cuando tú opinas distinto, inmediatamente te descalifican, inmediatamente. Eso que lo estamos viendo afuera, que es tan destructivo, no seguir en esa dinámica, porque si no, sencillamente aquí más terreno estamos abonando para los movimientos o los liderazgos populistas. Bueno. O sea, hay un riesgo ahí. Ese es el llamado de atención entonces. Paulina Astroza, Óscar Landerrecha, ambos muchas gracias también muchas gracias por venir a conversar acerca de populismo aquí en De la Región del Mundo, y ustedes también gracias por preferirnos, y recuerde que este y todos los capítulos de las 5 temporadas de La Región del Mundo los puede volver a ver a través de tvu.cl. Hasta pronto.